Vamos a hablar del perfil general de los pacientes body packer. Entonces, el perfil general del paciente body packer suele ser el siguiente. Son varones entre 20 a 40 años de edad, son asintomáticos, y estos acuden custodiados al servicio de urgencias por agentes de la ley tras su detención en el aeropuerto. Estos normalmente cuando proceden de Sudamérica, en la mayor parte proceden o de Colombia o de Bolivia. Y se sospecha de su transporte de cuerpos extraños con drogas en su organismo. El 80 al 88% son asintomáticos y el restante se dividen entre el síndrome de body packer y la oclusión intestinal o perforación y o intoxicación por la rotura de las cápsulas. Entonces vamos a identificar básicamente tres perfiles definidos. El primero sería el típico paciente asintomático, ¿cierto? Que llega al servicio de urgencias custodiado por la policía. El segundo sería el que acude directamente al servicio de urgencias porque tiene dolor abdominal y obviamente pues está consciente de que está transportando y pues obviamente le da miedo. Y el tercero ya sería el que acude, el paciente que acude al servicio de urgencias por una intoxicación, ¿cierto? Porque se le ha roto pues algún paquete. Estos pacientes suelen ser como, ¿cómo les explico? Como aconsejados por las personas que les piden que transporten. Entonces, algunos pacientes ingieren medicación anticolinérgica u opioides, ¿cierto? Bien sea sulfato de atropina, butilmorfina o loperamida, para inhibir la peristalsis y frenar la evacuación intestinal. Entonces, el paciente, una vez que llega a su destino, pues emplea laxantes orales o enemas para expulsar los paquetes ingeridos. Entonces, vamos a ver por qué la atropina, ¿cierto? Entonces recordemos que la atropina es un fármaco anticolinérgico parasimpaticolítico y la atropina pues, es un alcaloide antimuscarínico que interacciona con los receptores muscarínicos de las células efectoras, evitando pues, la fijación del neurotransmisor, que como sabemos es la acetilcolina, lo que atenúa la respuesta fisiológica de los impulsos nerviosos parasimpáticos. Entonces, sobre el sistema nervioso central, inicialmente lo estimula y luego lo deprime. Entonces, cuando nos vamos a enfocar en la parte gastrointestinal. Entonces, a nivel gastrointestinal, causa relajación del músculo liso y disminuye el tono, la amplitud y la frecuencia de las contracciones peristálticas, ¿cierto? Peristálticas. Entonces, promueve una disminución drástica de la motilidad intestinal, aunque no la abole por completo, ya que el tracto gastrointestinal cuenta con un sistema nervioso entérico, sí la disminuye considerablemente, y también regula el sudor, la salivación y la actividad de las glándulas mucosas, ya que estas dependen pues, de un estímulo parasimpático directo, ¿cierto?, en sus glándulas respectivas, obviamente. Entonces, la inhibición muscarínica por medio de la atropina, pues también resulta en taquicardia, dilatación pupilar, pérdida de la acomodación, incapacidad para sudar y por ende inhabilidad para regular la temperatura y resequedad de las mucosas, parálisis gastrointestinal y retención urinaria. Con respecto al bromuro, al butilbromuro de iosina, perdón, pues el butilbromuro de iosina, también conocido como bromuro de butilescopolamina o buscapina, este es un compuesto de amonio que es derivado de la iosina, ¿sí? Y es un alcaloide presente en las plantas del género Duboisia. Duboisia, se llama como por ejemplo la Duboisia myoporoides. Entonces, lo que hace la iosina o el butilbromuro de iosina es que es un antiespasmódico. Entonces, como lo dice su nombre, estos fármacos contienen y alivian los espasmos. Entonces, se utilizan en el tratamiento pues, de las molestias y el dolor causado por espasmos abdominales. Como tal, no enmascara el dolor, como los analgésicos generalmente, sino que actúa sobre las causas del dolor y el espasmo muscular mismo. Entonces, evitando los espasmos, los pacientes podrían estar mucho más tranquilos cuando lo toman. El butilbromuro de iosina es un fármaco anticolinérgico con elevada afinidad pues, hacia los receptores muscarínicos que están localizados en las células del músculo liso del tracto digestivo. Entonces, cuando ellos se unen a estos receptores, la buscapina ocasiona o produce un efecto espasmolítico y como tiene actividad antimuscarínica debido a ese antagonismo competitivo sobre los efectos de la acetilcolina y otros agonistas colinérgicos en los receptores colinérgicos viscerales, pues obviamente produce una relajación del músculo liso, del músculo liso y pues produce un efecto inhibidor sobre el peristaltismo intestinal. ¿Cierto? Entonces, como tal, pues si tenemos en cuenta la dosis terapéutica, usualmente bien tolerada, disminuye el tono y la motilidad intestinal y solo ligeramente la secreción ácida gástrica.
También, pues, en otras partes, como los pulmones, es un inhibidor potente de la secreción bronquial. Voy a hacer una nota aclaratoria que considero importante en esta parte y es la siguiente. Supongamos que tenemos un paciente que llega a nuestro servicio de urgencia. Nosotros somos los médicos ahí, bueno, todo el cuento. Entonces llega escoltado con los policías, entonces el paciente llega por una obstrucción intestinal y con un fuerte dolor abdominal. Entonces le vamos a poner buscapina o iosina. La respuesta es no, jamás de los jamás, ya que ello disminuye más el peristaltismo. Lo único que vamos a hacer es agravar el cuadro. Entonces la única indicación de ponerle este tipo de medicamentos al paciente es que pues ya hayamos hecho el diagnóstico correcto, tiene una obstrucción y ya el paciente, el cirujano dijo que le iba a operar, ¿sí me entiendes? Entonces, si le necesitamos calmar el dolor al paciente, pero ya el paciente está programado para cirugía, le podemos dar la buscapina. De lo contrario, absolutamente negado, no se puede administrar ese tipo de medicamentos ante una obstrucción intestinal. Con respecto a la loperamida, como todos sabemos, pues la loperamida es un fármaco activo por vía oral, está indicado para el tratamiento de la diarrea aguda y también la crónica asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la loperamida lo que hace es que ella interfiere con la peristalsis mediante la acción directa sobre los músculos circulares e intestinales y pues al mismo tiempo reduce su motilidad y actúa también pues, disminuyendo la secreción de los fluidos y de los electrolitos y pues eso aumenta la absorción de agua. Entonces eso, al aumentar el tiempo de tránsito y reducir la pérdida de líquidos, la loperamida aumenta la consistencia de las heces y reduce el volumen fecal, aunque la loperamida está químicamente pues, emparentada con los opioides, tengamos en cuenta que ella no funciona como un analgésico, simplemente tiene su función para disminuir la producción de las heces y el peristaltismo. Entonces, básicamente esos tres medicamentos, estos pacientes los toman simplemente para hacer ese tipo de cosas. Vamos a la parte 3.